Bueno, miren, hoy vamos a hablar de todo lo que pasó este fin de semana en Tuluá, una crisis de orden público. Hace algunos minutos aquí el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, aseguró que esto hace parte de la presión de la banda La Inmaculada para poder entrar dentro de esos diálogos que está haciendo el gobierno nacional, no solamente, digamos, con grupos subversivos, sino con algunas bandas, como por ejemplo lo que se está haciendo en Buenaventura. Sin embargo, el presidente dijo, no vamos a ceder al chantaje. ¿Qué decir sobre esto? Pues a ver, gravísimo lo que pasó. Recuerdo que hace unas semanas estábamos hablando de la situación en Guayaquil, en el Ecuador, y esto fue, digamos, como una reproducción de eso a menor escala, viene dándose desde hace mucho. Esta banda es una banda multicrimen, extorsión, secuestro, microtráfico, bueno, una cantidad de actos delincuenciales. Creo que amerita una respuesta muy fuerte de parte del Estado. El municipio no puede solo, el alcalde lo ha dicho varias veces, necesita el apoyo de la gobernación, necesita el apoyo del gobierno nacional, hizo presencia el ejército, hizo presencia la policía, y hay que ser contundente con esto. Mire, Jorge, usted acaba de decir algo que me parece bien importante, y es la articulación entre el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno local, que creo que por primera vez en este momento de crisis están articulados, está funcionando, pero esta crisis también tiene que ver mucho con la crisis de la justicia. Es increíble que alias Nacho, quien es ahora el cabecilla principal... Y fue el que capturaron, y como consecuencia de eso fueron los ataques. Estuvo preso en el 2019, pero en el 2022 salió libre por vencimientos de términos. Un criminal de esta envergadura estaba libre, y por eso se desata esta crisis que también demuestra que hay una crisis en la justicia en Colombia. Ahora, ¿saben qué es increíble? Que alias Nacho y alias Pipe, que son los responsables de esto que pasó en Tuluá el fin de semana, están en la cárcel. O sea, ni en la cárcel ni por fuera. En cualquier lado siguen delinquiendo y hacen lo que quieran. Sobre el tema de la articulación, Juana, me queda una duda, porque es que la semana pasada el gobierno nacional prometió que allí a Tuluá llegarían 250 policías y no han llegado. De hecho, ese es uno de los reclamos que hace el alcalde de Tuluá. Ahorita llegaron 290. Yo lo que veo... Están prometidos, pero no han llegado. Estaban empezando ya, eso anoche ya estaban diciendo, ya estaba más tranquilo el alcalde. Yo lo que veo en Tuluá, que por cierto ha sido una de las ciudades históricamente más violentas del país, son dos enfermedades que están pues muy presentes en toda la sociedad colombiana. La primera es, digamos, la serie de incentivos que se han creado a la extensión de la violencia, ¿no? Entonces la lógica criminal de, oiga, si nosotros expandimos nuestro actuar criminal, vamos a conseguir beneficios ante la ley. Lo contrario de lo que debería hacer, ¿no? Retraerse, cumplir la ley. No, eso no genera rentabilidad para estas estructuras criminales, sino lo contrario, a ver si encontramos beneficios ante la justicia o ante el Estado. ¿Y por qué es más grave en Tuluá que en otras ciudades? No. Porque si esa fuera la lógica, en todas las ciudades estaría pasando eso. Pasa algo en muchas zonas del territorio. Pues el alcalde dice que además hubo una convivencia entre la anterior administración y la banda La Inmaculada. Fíjense lo que pasa. Hubo una alianza criminal. La muerte del concejal tiene que ver con eso. Que es lo que pasó en Ecuador, que es la relación entre los políticos, la corrupción y las bandas de narcotraficantes. La segunda enfermedad que hay, los ciudadanos pagamos impuestos. El Estado protege el orden público, la seguridad. En Tuluá pasa exactamente lo contrario. Parece que las bandas se han tomado la administración pública y están convirtiendo al Estado en un instrumento para, digamos, subyugar más a los ciudadanos, ¿no? Entonces, esas dos, digamos, enfermedades muy graves. Una se instrumenta el Estado para extorsionar o para secuestrar o para robar a los ciudadanos, y por otro lado el Estado en algunas ocasiones, como hemos visto a lo largo del territorio, no solamente en Tuluá, pues se rinde ante las estructuras criminales. Hay un desafío enorme, y es que no solamente hay que, digamos, derrotar a esta banda, no aceptarla en la paz total, ni mucho menos, sino que a esta no y a la otra sí. Sino que también hay que hacer, digamos, enviar un mensaje de que este tipo de fenómenos de control del Estado por parte del crimen organizado no se puede reproducir a otras ciudades. Es muy parecido al fenómeno ecuatoriano, y la única forma en que Ecuador lograron bajar las tasas de homicidio, que después aumentaron, fue tratando de negociar con estas bandas, como está pasando en Buenaventura, por medio de la Iglesia Católica, como deje de atracar, deje de ser parte de esto y empiece a estudiar, empiece a hacer tareas sociales con la gente de los barrios, etcétera. Lo decíamos, una de las cosas preocupantes de esto es que estos dos cabecillas están en la cárcel. Frente a esto, pues justamente el ministro de Justicia dice que se va a declarar la emergencia carcelaria. ¿Eso para qué nos puede servir? Bueno, no, yo creo que acá, digamos, lo que tenemos es un problema de aislamiento en las cárceles, que no es exclusivo de Colombia, pues lo vimos en Ecuador. Los capos criminales siguen manejando las estructuras
desde las cárceles. ¿Y por qué las controlan? Pues yo veo ahí dos factores centrales. Primero, tenemos un problema con la tecnología, ¿no? No estamos en el mundo de hace 40 años que metían unas personas ahí y la comunicación con el exterior no era sencilla. Estos señores tienen WhatsApp, tienen redes sociales, se comunican con sus mandos medios y mandos bajos de las organizaciones y siguen ahí. Y lo segundo es la corrupción. ¿Cómo llegan esos instrumentos de comunicación, armas, cómo entran a las cárceles, ¿no? Y ahí yo creo que el IMPEC, que está siendo víctima de este fenómeno, también tiene una responsabilidad. ¿Por qué tenemos las cárceles llenas de celulares y de armas? Bueno, Maritza lo decía y lo decía Juana también. Muchos de estos cabecillas, recuerden a Satanás del tren de Aragua, muchos de estos cabecillas están en la cárcel y siguen delinquiendo, un poco similar al fenómeno. Y los trasladan a cárceles de máxima seguridad y siguen delinquiendo. El fin de semana fue asesinado un dragoneante del IMPEC, que era, digamos, una persona que estaba generando como escenarios de convivencia, porque entiendo que era cristiano, pero el mensaje también es muy complicado, digamos. Esa emergencia carcelaria indica que el gobierno tiene que tomar el control de las cárceles. Quizás el modelo que hoy tenemos hizo crisis. Se necesita un modelo distinto, digamos, más efectivo, que asegure que quienes van a la cárcel no sigan delinquiendo. Jorge, la crisis es tan grande que no solamente lo de Jamundí, en Cartagena también un guardia fue asesinado a bala. El 8 de febrero hubo unos ataques a tiros a la cárcel de Armenia, su ciudad. Hubo un asesinato también en Cúcuta, atentados en Antioquia y en el Huila. Entonces es generalizado, que es lo grave y preocupante, y por eso esta alerta urgente de que los dragoneantes, quienes trabajan en las cárceles, no tienen ninguna garantía, porque como los capos están adentro, pero también tienen gente afuera, y en ese control, y tal vez es también lo que usted dice, ¿no? Es un sistema que en este momento no está funcionando y que ha demostrado, no es la primera crisis además carcelaria que tenemos en Colombia, sino esta ya va a ser la tercera vez que se declara. Bueno, volvemos con la mesa ancha y vamos a hablar ahora del fiscal Barbosa, que hoy termina su periodo. Mañana, entonces, entra en interinidad Marta Mancera. Y yo quiero que analicemos este tema, pero a la luz de ese último mensaje del presidente de la República, que de hecho en este momento está anclado en su cuenta de Twitter, en donde arranca criticando muy fuerte a los medios de comunicación, cosa que ha hecho permanentemente desde la semana pasada. Y él dice: el gobierno ha presentado una terna de mujeres decentes y capaces de acabar la impunidad. No hay razón alguna para no elegir entre ellas. Después dice que las Cortes saben que cuentan con nuestras garantías, el influjo de la y habla de la politización de las Cortes, y por dice, por tanto, este gobierno dará garantía a toda movilización ciudadana sin violencia. Muchos han interpretado esto como diciendo que el presidente en todo caso va a incentivar nuevas movilizaciones si es que la Corte no define una fiscal general de esa terna que presentó. Julio. Pues se va a Barbosa con una gestión que yo calificaría de gris. Dejó que el gobierno lo metiera en esa dinámica de victimización que el gobierno necesita, ¿no? Que necesitan usualmente gobiernos populistas como el que tenemos acá, y fue útil esa narrativa del gobierno. Un fiscal debería ser como una especie de árbitro, ¿no? Pero si el árbitro le comienzan a ver la camisa de uno de los equipos, pues digamos que pierde eficacia su actuación, y yo creo que ese fue, digamos, el gran pecado de Barbosa, digamos, especialmente en la última parte de su periodo. Y yo creo que pues, la llegada de Mancera, yo no creo que vaya a ser así, pero ojalá llegara con una nueva forma de respetar a las instituciones por parte del gobierno, a las instituciones judiciales. Pues ya no solamente es contra la Fiscalía, claramente el gobierno está usando a la Corte Suprema para mover esa dinámica de victimización, pero pues es muy preocupante que se repita esas estrategias de propaganda que vimos previo a la llegada de Mancera para deslegitimar a la Fiscalía, y que sigan durante este periodo que puede ser de una semana o 15 días o que se puede extender, sea como sea, es la Fiscalía y hay que respetarlo. Después de lo que vimos la semana pasada y con este mensaje del presidente de la República, ¿qué va a pasar en la siguiente sesión de la Corte Suprema tratando de elegir fiscal, Juana? Bueno, creo que para Barbosa fueron 5 rondas para poderse poner de acuerdo, ¿no? Entonces esto nos toca seguir teniendo paciencia. Pero parece que el gobierno nacional no entiende eso. Lo está llamando a más movilizaciones. ¿Será que vamos a ver otros episodios como esos de agresiones a la prensa y a la Corte? No sé, y no voy a especular sobre el tema. Lo que me parece es que le salió muy mal al gobierno, y si el gobierno lo vuelve a hacer, le va a volver a salir mal. Eso sí, si quieren volver a sacar esa carta, pues ya vieron que no les funciona, y si la vuelven a repetir, pues lamentable. Lo que pasa es que Mancera viene con una carga de investigaciones y acusaciones que dan muy poca tranquilidad, ¿no? La justicia en Colombia, lastimosamente, está muy desprestigiada. Todo el tiempo sentimos, y hay una gran sensación de que vivimos en un país con impunidad.
90%, 95% de los casos de feminicidio en este país quedan impunes. Vimos que alias Nacho estuvo libre por vencimiento de términos y así. Llega alguien lleno de cuestionamientos, con relaciones muy dudosas, entonces pues esto no ayuda a que la ciudadanía vuelva y crean las instituciones. Y me quedo con eso y un poco complementando lo que decía Julio, es decir, termina un periodo fiscal general de la Nación y deberíamos estar hablando de las cifras, de cuántas condenas se produjo como consecuencia de las acusaciones de la Fiscalía, cuánto se redujo la impunidad, qué estrategias de investigación habrá que cambiar. No, nos quedamos hablando de las declaraciones más allá de las competencias de su cargo, de las discusiones con el presidente, y eso completamente desdibuja la situación. Ahora, el 24 de febrero es la nueva votación. Uno pediría, casi que exigiría que el gobierno no desactive toda posibilidad de movilización ese día debería ser de normalidad, porque hay otra cosa que también hay que decirlo, es decir, la terna es muy buena, 3 mujeres capaces, con mucha trayectoria en términos de investigación judicial, no hay razones para que la Corte no elija de esa terna una persona. Y no la devolvieron, ¿sí? Aceptaron la terna. Porque es que también, también hay que irse al otro punto, la Corte también tiene que asumir su responsabilidad en esta coyuntura y de una terna que no tiene, digamos, ninguna tacha ética ni jurídica, debería elegir porque todo indicaría que cualquiera de las 3 no pasa es buena. Nada, lo estaba diciendo Juana, 5 para la elección 5 de Barbosa rondas. Y esto pasa, vamos a la elección Marisa, de fiscal. pero estamos en una coyuntura distinta donde la Corte debería que se elija porque entender por qué estamos pasando. Es que es un cuerpo colegiado, Jorge. O sea, no estamos diciéndole a una persona, oiga, tome una decisión. Estamos diciéndole a 24 personas 16 votos que 16 se pongan de acuerdo. Entonces, digamos, no es tan sencillo, ¿no? Tiene sus dinámicas, tiene sus tiempos. Que la Corte con esto que pasó este fin de semana se sienta desafiada por el gobierno y diga, pues bueno, ahora me va a tomar mucho más tiempo. ¿Sabe qué? Yo creo que en este momento las candidatas deben hacer una excelente campaña con cada uno de los magistrados para conseguir esos votos lo más pronto posible.